Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la ya penúltima de las conferencias de este ciclo sobre el medio natural en la Edad Media. Y hoy tenemos la suerte inmensa de contar con uno de los grandes especialistas en el tema que vamos a ver hoy, el mundo de los regadíos, una agricultura diferente. Hasta ahora hemos ido viendo otros muchos temas: tierras de secano, ganadería, transhumancia, bosques, caza. Y ha llegado el turno de hablar de ese mundo agrario, del mundo del regadío. Y pues realmente tenemos, como digo, la infinita suerte de contar con uno de los grandes especialistas en la materia, que ha tenido la deferencia de estar hoy con nosotros. El profesor José Ángel Sesma Muñoz, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y académico de la historia, pues es un especialista en una enorme cantidad de temas, no solamente sobre el Reino de Aragón y la Corona de Aragón, sino también sobre otros muchos temas transversales que no solo tienen que ver con estos reinos orientales de la península, ¿no? Y entre ellos, precisamente, entre sus muchísimas publicaciones y trayectoria investigadora, está el mundo del regadío, de la agricultura, especialmente en el mundo aragonés, pero también en general en el mundo hispánico medieval, ¿no? Bueno, el profesor Sesma, la verdad es que si hubiese que resumir un poco su trayectoria académica, pues sería, yo creo que es casi imposible, ¿no? Él, por ejemplo, ha sido el principal impulsor del CEMA, del Centro de Estudios Medievales de Aragón, que es un centro muy prestigioso de la Universidad de Zaragoza, en el que se investigan temas muy diversos, ¿no?, sobre el mundo medieval aragonés, el mundo de la política, de la economía, de la sociedad, por supuesto del medio agrario, y tiene tras de sí, como digo, una larguísima trayectoria académica, muchos discípulos, muchas tesis doctorales dirigidas. Y, en fin, la verdad es que es un verdadero lujo, ¿no?, contar hoy con su presencia. Y yo creo que le voy a dar ya la palabra, agradeciendo otra vez que esté aquí, que nos ilustre sobre su experiencia, su sabiduría en el mundo de los regadíos, para tener así esa visión más completa de lo que fue esa agricultura, esa ganadería tradicional, que es un poco el objeto, el hilo conductor de todo este ciclo de conferencias. Pues sin más, José Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que es un lujo para mí poder venir a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a hablarles de regadíos un día que está muy regado, además, por la climatología, o sea que todo está perfectamente organizado. Dentro del ciclo, de este ciclo que el curso que ha preparado la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, me corresponde hablar de los regadíos considerados como una agricultura diferente. Si en todos los temas programados la tríada paisajes, hombres y recursos del título general se aunan y se equilibran para alcanzar los mejores rendimientos, en el que voy a exponerles hoy por la tarde, el elemento predominante sobre todos los demás es precisamente el de los recursos, concentrados en dos factores: el agua y la técnica hidráulica, que una vez unidos son capaces por sí solos de condicionar y transformar a los dos primeros, los paisajes y los hombres. Hace algunos años, el profesor García de Cortázar introdujo en la historiografía casi europea, occidental, introdujo el concepto de organización social del espacio para denominar el proceso y el resultado de las acciones emprendidas por una sociedad para configurar los ámbitos de su asentamiento y las formas de su instalación física. El paisaje, según este concepto, no debe considerarse como un simple escenario donde se sitúa la población y que es prácticamente inamovible, sino atender al hecho de que entre los hombres y el medio se establece una interrelación que determina el futuro de ambos. El progreso de la sociedad impondrá la alteración del medio y, a la inversa, su resignación a las condiciones impuestas por ese medio limitará su evolución. En definitiva, o el hombre somete y controla el medio, o éste lo domina y oprime. En esa transformación del medio, sin duda acelerada
desde la revolución industrial y la explotación masiva de los recursos naturales, sin duda históricamente el factor fundamental ha sido jugado siempre por las intervenciones relacionadas con la agricultura, destacando en primer lugar la deforestación sistemática para ampliar los terrenos de cultivo y de habitación, es decir, también para el establecimiento de las ciudades, de los caseríos, de los pueblos, se necesita primero preparar el terreno, preparar el espacio y en la mayoría de las ocasiones pasa por una deforestación. Pero también hay otro factor que es tan importante como el primero, que es la domesticación del agua. La domesticación del agua en los dos aspectos, tanto si hay que limitarla por estar en exceso, es decir, las ciénagas, las aguas estancadas, los lugares que se inundan, o cuando por su escasez debe regularse y canalizarse para convertir un paisaje de tierras áridas en espacios fértiles. El efecto ambiental provocado por estas acciones ha sido radical y ha servido como módulo para valorar el progreso y el desarrollo de las sociedades antiguas hacia el mundo moderno. Una sociedad es mucho más avanzada conforme ha conseguido establecer estas dos cuestiones fundamentales: ampliar su espacio de habitación y de cultivo y controlar el paisaje para someterlo a sus propias necesidades. Dejando a un lado, porque no es el tema, la necesidad de disponer de tierras para practicar la agricultura, en el mundo agrario, en cualquiera de sus manifestaciones, el agua constituye el principal elemento transformador. Es imprescindible, el agua es imprescindible, sin el cual el trabajo humano y la capacidad de producción de los suelos quedan en muy segundo plano. En un medio absolutamente árido es muy difícil que haya una agricultura posible, e incluso casi se puede decir que es muy difícil que haya una vida posible. Cuando se trata de un medio semiárido, el agua por sí misma se convierte en el factor de producción socialmente más importante. En una agricultura de secano, como es la practicada en general en el ecosistema mediterráneo estepario, en el que se ha movido el mundo mediterráneo desde los orígenes, las especies cultivadas que han logrado adaptarse se limitan fundamentalmente a cereales y plantas arbustivas leñosas como la viña, el olivo, la higuera, el almendro y leguminosas. Exigen para múltiples labores de trabajo, de un trabajo campesino duro, sin las garantías de una recompensa suficiente para la supervivencia y siempre con el riesgo de perderse por falta de lluvia. Eso de los ciclos que antes estábamos hablando ahí fuera se produce desde que el mundo es mundo. Si las garantías de recompensa suficiente, porque está siempre expuesto a que la falta de lluvia malogre las cosechas. Cuando se puede organizar, por pequeña que sea o elemental que sea, un sistema de irrigación, no solo se amplían esas garantías para obtener las cosechas, sino que la misma producción de secano, con los mismos productos que con el secano, se multiplica el rendimiento. Se reducen los tiempos de barbecho. Se puede implantar nuevos cultivos que enriquecen la dieta alimentaria. Es decir, se puede implantar huerta, se pueden plantar frutales y obtener esos productos que mejoran las condiciones humanas. Y además se amplía la oferta productiva hacia nuevos campos económicos, forraje para el ganado, plantas industriales, etcétera, etcétera. El disponer de agua y gobernar su uso pasa a ser un seguro de supervivencia y desarrollo para la comunidad. La opción de convertir una tierra de secano en regadío es voluntaria, y aunque en principio depende de la posibilidad de disponer de agua, lo cierto es que en última instancia el lograrlo solo en parte está relacionado con el nivel tecnológico de la sociedad, porque por encima de ese nivel tecnológico depende del grado de empeño y dedicación invertido en la empresa para conseguirlo, es decir, de la voluntad
y del esfuerzo puestos al servicio del proyecto. En la concepción de los sistemas hidráulicos o de regadío, las obras básicas de partida son las presas o azudes de derivación con el complemento de los canales de distribución. En una definición general y simple, sencilla, una presa es una estructura de mayor o menor tamaño, pero firme y capaz de soportar grandes presiones, construida para cerrar un valle o una vaguada y formar un recinto donde se almacena agua para su aprovechamiento posterior y su regulación posterior. Mientras que un azud es un obstáculo cuya construcción puede ser efímera o más estable, dispuesto a través de un río por medio del cual se desvía el agua total o parcialmente fuera de su cauce natural. En ambos casos, el agua se conduce por medio de canales y acequias siguiendo el descenso de las curvas de nivel del terreno para su uso y su explotación en espacios alejados varios kilómetros del origen del río o de la zona donde se toma el agua. La configuración de uno de estos sistemas, por sencillo que sea, no puede ser producto de la improvisación, sino es que es el resultado de una idea inicial adoptada por un conjunto de campesinos o por una autoridad que lo diseña pensando en los objetivos buscados, pues deben estar bien provistos y bien elegidos los puntos y medios de captación del agua, el trazado de la red de las acequias de conducción y los mecanismos de regulación, porque además de ser un factor de producción, el agua canalizada y conducida para su uso es también un valor comunitario. El buen funcionamiento de un sistema de riego exige alcanzar un consenso entre los regantes que lo utilizan y contar con una autoridad reconocida que obligue a todos los que lo utilizan a respetar las normas establecidas, tanto sobre la distribución del agua, según un sistema de turnos estipulados y de veces, etcétera, etcétera, como en la participación de las tareas de limpieza, conservación y defensa. Es decir, es fundamental que estos sistemas estén adaptados a unas condiciones sociales precisas y haya una cierta organización social dentro de la comunidad que lo va a explotar. Centrándome en España y en los siglos medievales, es casi un tópico adjudicar a los musulmanes la introducción en la península del uso del agua y de la construcción de los sistemas de regadío. Solo en parte este tópico responde a la realidad. Es cierto que las grandes obras hidráulicas fueron emprendidas por los romanos, cuyos restos imponentes todavía podemos contemplar. Por ejemplo, y a simple vista, está el acueducto de Segovia, o Les Ferreres, próximo a Tarragona, o los Milagros, el acueducto de los Milagros en Mérida, o en las presas, como puede ser las de Proserpina y Cornago, ambas en Extremadura, o la del río Aguas Vivas en el Bajo Aragón, del que luego hablaré un poquito más. Han sido conservadas durante más de 2 milenios y en época moderna han servido casi de modelo para las posteriores obras que se hicieron. Es decir, entre los romanos y el siglo XVII aproximadamente no hay grandes obras construidas en la península ibérica. A partir del siglo XVII volvieron a levantarse complejos hidráulicos de cierta envergadura y volvió a establecerse hasta tiempos muy recientes la práctica de los grandes pantanos y las grandes obras hidráulicas para mejorar los regadíos. Pero mientras que para los romanos estas obras, las obras que ellos construyeron, tenían como finalidad principal el atender las necesidades de las ciudades como manifestación de la potencia del Estado, y muy secundariamente, o hasta cierto punto secundariamente, tenían aplicaciones agrícolas solamente para las grandes haciendas senatoriales, los grandes complejos de producción agrícola, el mundo más musulmán introdujo en la península un uso muy diferente y reutilizó, mejoró y amplió el sistema de distribución antiguo, construyendo numerosos azudes de derivación, más pequeños, muy pequeños, a veces minúsculos, canales de repartición, favoreciendo un uso generalizado del agua en la agricultura de los pequeños campesinos,
dotándolos de un régimen de administración y gestión que garantizaba un reparto masivo del agua. Y eso iba dirigido a atender un hábitat rural disperso y con numerosas unidades de producción diseminadas. Este es el cambio fundamental, este cambio de criterio es el que resultó fundamental para extender la agricultura de regadío en grandes áreas de secano en la península ibérica y que constituye además el gran legado recibido por los cristianos tras la Reconquista. Un caso que puede resultar ilustrativo de cómo se produjo este proceso y de su posterior desarrollo lo encontramos precisamente en el curso del río Aguas Vivas, en esa presa que antes les mencionaba, que el río Aguas Vivas es un modesto afluente del Ebro por la margen derecha, tiene unos 100 kilómetros de longitud, recorre las provincias de Teruel y Zaragoza, por territorios virtualmente desérticos con precipitaciones anuales de menos de 300 milímetros, y que los romanos, por motivos estratégicos, en la época de Augusto, construyeron en él una enorme presa para retener totalmente el agua del río y poderla conducir mediante una larga acequia de más de 7 kilómetros al campamento militar instalado en altura en Belchite. La presa construida, cuyo muro se conserva perfectamente, podemos considerarla enorme. Las medidas son bastante espectaculares. Tiene más de 100 metros de longitud la presa, entre 17 metros y 27 de grosor, empezando por 27 y terminando en la coronación en 17, 34 metros de altura, y está formado por paramentos verticales de mampostería reforzados con sillares escalonados con el que se cerraba totalmente el curso del río, cuyo cauce posterior quedaba seco. La capacidad del embalse se calcula que sería en origen de unos 6 millones de metros cúbicos. Esta cantidad de agua era suficiente para atender todas las necesidades que pudieran tener el campamento militar instalado en Belchite para protección de Zaragoza y para protección de un puente en las inmediaciones, un puente sobre el Ebro, y además tenía la suficiente capacidad como para permitir regar los campos de alrededor que servían para dar alimentos a los soldados allí acampados. El muro tenía a unos 3 metros de la cima, de la culminación, tenía un aliviadero y originalmente constaba de una torre de agua, de toma de agua, que mediante una galería subterránea iba a la acequia y la acequia hasta Belchite. Es decir, tenía toda la estructura perfecta de una presa con una concepción ya totalmente ingeniéricamente perfecta. Bien. Desde el mismo momento de su construcción se inició un proceso de aterramiento por los limos depositados por el río, arrastrados por el río y depositados precisamente al estar cerrada con la presa. Y se convirtió en época moderna simplemente en una amplia terraza recorrida por el río, actualmente todavía se puede ver perfectamente, formando unos meandros el río y todo el espacio que antes era presa era tierra, o es tierra agrícolamente muy rica de deposición del río, limos, que estaba perfectamente explotada hasta hoy día por huertas en parcelas familiares. Por los análisis de esos sedimentos sabemos que tras unos primeros siglos, es difícil saber 2, 3, 4 siglos, pero no muchos, es decir, posiblemente antes de la llegada de los visigodos, este embalse se estuvo utilizando como habían diseñado los romanos, pero luego, a partir de ese momento, se produjo una larga fase de abandono en la que se cegaron las salidas y se formó una especie de lago artificial que dejó, a lo largo de varios siglos, dejó unos 15 metros de sedimento. Las perforaciones hechas por los ingenieros son perfectamente estudiables, como se van viendo los estratos en este depósito. Finalmente, tras un largo tiempo, que no se sabe muy bien cuánto duró, se produjo una reapertura de la circulación del agua por una salida superior, no por la inicial inferior construida por los romanos, una salida superior que se denomina
actualmente ojo de la cuba. Cuba es el término árabe de Kub, en el que se denominan las presas. Una consciente operación de drenaje que se preparó en un momento indeterminado, que ahora veremos a ver en qué momento fue, y una nueva utilización como embalse, pero ya reducida su capacidad a 1/3 del original. Para ubicar este renacimiento de la presa contamos con un testimonio topográfico muy claro, que es la existencia al lado justamente de la pared de la presa de una población que se llama Almonacid de la Cuba, es un término totalmente árabe, de origen árabe bereber, y la noticia recogida por el geógrafo Al-Udri, confirmando la regulación del agua, lo cual nos indica que una nueva formación social, la musulmana, encontró el embalse, la presa, construida y medio aterrada. El viejo sistema romano no le servía, pero sí que le servía aprovechándolo de acuerdo con sus propios intereses. En la nueva etapa es curiosa en la época musulmana. El agua circulante del cauce se empleó mediante azudes y pequeñas presas, numerosos pequeños azudes y pequeñísimas presas. La pared de los moros, por ejemplo, es una de las que se conservan todavía, etcétera, etcétera, para atender necesidades de modestos núcleos de cultivadores de huertas surgidos a lo largo del río. Nombres, los pueblecitos actualmente todavía en funcionamiento: Codo, La Gata, Letux, Azuara, etcétera, etcétera. Dando lugar a un paisaje muy distinto al de las épocas romanas, y dando luego el destino final de la acequia, esa que hasta Belchite, volviéndola a poner en funcionamiento la acequia, pero sin perder el cauce del río, sino alternando las dos cuestiones, para regar una extensa zona en torno a Belchite dedicada al olivar. El aceite de Belchite ha sido famoso por los siglos de los siglos y todavía creo que lo es, que están plantados en la zona más alta de Belchite, a la misma altura que la Cuba, conviviendo con campos de cereal en un sistema de suelo y vuelo que solo es posible con riegos garantizados. Es un sistema ya absolutamente diferente al romano y perfectamente asumible por el mundo andalusí musulmán. Con la conquista de las tropas de Alfonso el Batallador en 1119, la explotación agrícola siguió en manos de los mismos cultivadores musulmanes. No se les expulsó, se les reconvirtió, pasando a depender de los señores cristianos, manteniendo su mismo hábitat y organización del agua. Hasta tal punto, este tránsito no consiguió alterar absolutamente el régimen de vida anterior, que en 1163, es decir, 50 años después de la conquista, el señor Galindo Jiménez, señor de Belchite, la fuerza viva de toda la región, confirmó por orden del rey Alfonso II que las aguas debían regularse según las costumbres vigentes in tempore sarracenorum, enumerándolas a continuación para evitar dudas, y gracias a lo cual conocemos perfectamente cuáles eran las costumbres de los repartos del agua de la presa de Almonacid de la Cuba en época musulmana y cómo continuó siendo en época cristiana posterior, cómo siguió actuando exactamente igual. El caso del Aguas Vivas posiblemente, porque lo conocemos bien y se han hecho unas prospecciones muy intensas hace escasos 5 o 10 años, puede servir, lo conocemos bien y nos puede servir de modelo para otros varios, muchos, algunos, que no disponemos de las fuentes ni disponemos del material, pero que muestra perfectamente la conexión entre los sistemas antiguos y la adaptación llevada a cabo por los musulmanes para extender la red de acequias y distribuir el agua por los asentamientos rurales, así como la pervivencia tras la ocupación cristiana. El hilo conductor: establecimientos romanos, musulmanes y cristianos, está perfectamente, sincrónicamente trazado. Esta pervivencia nos explica, entre otras muchas cosas, los numerosos términos de raíz árabe conservados para designar en español los mecanismos y dispositivos más elementales de los sistemas de riego, como es, por ejemplo, las voces acequia,
aljibe, noria, alberca, almenara o la propia palabra azuz, que son todas de raíz musulmana. Por no hablar de los sistemas de reparto, las tandas, las dulas, que son las que marcan el ritmo. Y, por supuesto, los productos propios de una agricultura de regadío que introdujeron en el campo hispano desde Oriente los musulmanes. Arroz, caña de azúcar, azafrán, el árbol de la morera, el plátano, los frutos agrios, tanto la naranja como el limón o la lima, el mijo, el panizo, el sorgo, el algodón, la sandía, la pimienta, el comino y otros productos de huerta como la berenjena, las espinacas, las judías, las alcachofas, etcétera, etcétera. Son todo plantas originarias de Oriente, conocidas por los árabes en su expansión y que en su mayor parte fueron aclimatadas por ellos al ámbito mediterráneo tras, precisamente, adaptar la tierra mediante el regadío, pues la mayoría necesitan riego para su cultivo. Su introducción en la península fue temprana, fue casi simultánea a la llegada de los musulmanes a comienzos del siglo VIII. Principalmente la introducción parte por iniciativa de las autoridades con fines ornamentales o medicinales y también para atender la mesa de la corte califal, que estaban acostumbrados a determinados productos por su tradición anterior. Si bien poco a poco, paulatinamente, pasaron a producirse por los campesinos para atender las demandas de los mercados urbanos. Siguiendo las descripciones de los geógrafos árabes, se comprueba que desde el siglo X el regadío se hallaba implantado en la península por toda la franja oriental, el Valle del Ebro, Valencia, Murcia y en muchos puntos de la costa andaluza y, por supuesto, en la Andalucía bética. No solo para reforzar las producciones tradicionales y de consumo local, sino para introducir los cultivos nuevos y especializar algunos de los clásicos. Así, se alude con insistencia en las fuentes árabes de ese momento, se aluden con insistencia al azafrán que se cultivaba en la desembocadura del Ebro y del norte de Valencia, del reino de Valencia, es decir, provincia de Castellón, a los árboles de morera de la zona de Murcia, al algodón de las tierras de Sevilla, a las pasas producidas en Málaga, a los naranjos y granados de la Cora de Elvira, en Granada, a la caña de azúcar de Salobreña, al río de las Olivas. El río de las Olivas, al río de las Olivas se le denomina Alcinca Segre por la cantidad de cultivo de olivos para aceite que estaban allí establecidas. Y a las feraces huertas de la ribera del Ebro Medio, entre Tudela y Zaragoza. Estamos, pues, en torno al año 1000 ante un ámbito agrícola completamente distinto al que por esas mismas fechas se daba en el continente, y nos hallamos en un mundo en el que, junto a la tierra, el agua es considerada ya un bien social y al mismo tiempo un argumento de poder. Con esta experiencia y las infraestructuras heredadas, los hombres encargados de la repoblación cristiana se dispusieron a explotar los territorios conquistados al Islam, procurando siempre mantener los rendimientos de la tierra, adaptando la producción a su cultura y a las exigencias señoriales. Es seguro que muchas de las grandes obras antiguas habrían ya perdido en gran parte su eficacia, incluso muchas de las grandes obras romanas, y estuvieran abandonadas o deterioradas. Pero, como hemos visto, en el caso del Aguas Vivas, las sencillas o las medianas y pequeñas redes de distribución que habían creado los musulmanes seguirían en funcionamiento. No obstante, es importante ver el cambio social impuesto por la conquista, que afectó no solo al dominio de la tierra y a la disposición del campesino y su trabajo, también al uso del agua. En general, incluso en muchas de las áreas irrigadas desde antiguo, la orientación principal impuesta por los nuevos señores cristianos se centró en la ampliación del espacio dedicado a cereal para resolver la falta de alimento básico que imponía en Occidente, había impuesto durante mucho tiempo el fantasma de la precariedad y el hambre en amplios sectores de la sociedad. Hay que recordar, no obstante, que en estas mismas fechas, estamos ya en el siglo XII, 1150 aproximadamente,
Hay que recordar que casi simultáneamente en Europa se está iniciando una revolución agrícola buscando incrementar la producción de cereales, tanto ampliando el espacio cultivado, ocupando territorios deshabitados, procediendo a deforestaciones extensas o a la desecación de terrenos pantanosos, sino incrementando la productividad, renovando las técnicas mediante la llamada rotación trienal en sustitución de la tradicional de año y vez, la utilización de un mejor utillaje, como es el arado pesado de vertedera, y la mejora y ampliación de la cabaña ganadera, para utilizar, pues sobre todo equinos en lugar de bueyes, y lo que incrementaba no solamente la fuerza, sino que se incrementaba también la posibilidad de obtener abonado de los campos de los propios animales. El resultado, conforme se transita por los siglos XII y XIII, fue un aumento de los rendimientos de la tierra con la posibilidad de reducir la superficie necesaria para mantener una familia y así permitir la ampliación del número de estas, es decir, ampliar la facilidad del número de matrimonios más jóvenes, con el consiguiente crecimiento de la natalidad, y hacer esa revolución demográfica que en la plena Edad Media es una cuestión capital para la evolución de la sociedad. Es decir, se produce una revolución social en toda la regla partiendo de la agricultura. Con esta doble influencia se produce en la península el gran avance repoblador de norte a sur. En los primeros espacios irrigados, colonizados por los cristianos desde mediados del siglo XII, fundamentalmente el Valle del Ebro, el Bajo Aragón, la Cataluña Nueva, los dos elementos que condicionaron el tránsito del mundo musulmán al cristiano fueron la conservación de un hábitat basado en pequeños núcleos de población que eran unidades de producción, las llamadas torres o almunias, y la continuidad del regadío. Aunque todo esto estaba sujeto a un sistema señorial encargado de controlar el territorio y obtener de sus gentes las rentas necesarias para el mantenimiento del sistema. Lo cierto es que en la mayoría de estas zonas de regadío se mantuvieron las prácticas tradicionales sin apenas variación, pues como ya hemos mencionado en el caso del Aguas Vivas, se permitió la permanencia de los musulmanes que se convirtieron en aparceros, que trabajaban las mismas tierras que antes eran propietarios, o que se repoblaban las tierras con mozárabes llegados del Levante y del sur andalusí, traídos por Alfonso el Batallador, por ejemplo, en unas expediciones que hizo precisamente para eso. Los siguientes avances en la zona del maestrazgo, el sistema ibérico aragonés, las serranías fronterizas con los almorávides valencianos, la repoblación se hizo a base de extensas circunscripciones señoriales dispuestas para la defensa, tanto eclesiásticas, las órdenes militares, los grandes obispados, como laicas, los grandes señoríos. Y por tanto, con un fuerte componente guerrero. La región había experimentado ya una fuerte despoblación en los últimos momentos de dominio musulmán por la influencia de los almorávides desde Valencia, que tenían grandes deseos de recuperar las tierras ganadas por los cristianos en los últimos decenios. Por supuesto, tras la conquista cristiana, prácticamente se vació por completo esta zona de frontera, porque no era una buena política mantener al enemigo dentro de las propias fronteras. Entonces se expulsaron, en este caso, en estas zonas fronterizas, se expulsó a los musulmanes que trabajaban antes la tierra. Y el vacío de población en estas regiones es tal que en muchos puntos, cuando se habla de la repoblación, se alude a los lodge deserts, es decir, a los lugares desiertos. Las primeras repoblaciones de algunos de los lugares, que luego serán importantes, empezaban con 2, 3, 4 familias que llegaban prácticamente desesperados porque no tenían nada, pero tenían próximo un castillo que les protegiera. Era lo único que había. Por lo que la repoblación se produjo muy, muy, muy lentamente. Y los nuevos colonos incorporados recibían parcelas completas, amplias parcelas de tierra. Había mucha tierra para repartir a los que llegaban, para que construyeran sus casas, para que pusieran campos, todos los campos que pudieran y quisieran poner en explotación,
con licencia para la explotación de los bosques, pastos, caza, y resaltando como un argumento de atracción la libertad del uso del agua, de los azudes y de las presas existentes o que pudieran levantar. Es decir, se les atraía con la atracción de darles agua y capacidad para generar todavía más espacios de regadío. En todo momento, la producción agrícola prevista buscaba primero satisfacer las necesidades alimenticias, ese era el punto principal, y primando las nuevas roturaciones dedicadas al trigo. El trigo, pero claro, el trigo de regadío o con un riego de apoyo, los rendimientos eran muchísimo más altos y seguros. Pero no solamente eso, sino que también se impulsaba la viña. Las órdenes militares o los monasterios, los grandes centros de los obispados necesitaban vino para las celebraciones de la Eucaristía y se primaba la plantación de viñas en esa zona. Y además el complemento de unos policultivos como las hortalizas, legumbres, lino, cáñamo. Hay que darse cuenta las materias primas que se necesitaban para la vida, para tejer los paños o para las cuerdas y todos los arreos. Productos de huerta, en fin, de unas formas u otras, todas estas cosas que eran necesarias para la vida en una sociedad de pequeños campesinos, de pequeñas comunidades campesinas, y que el Señor también los necesitaba. Con lo cual se impulsaba por parte de todos un policultivo basado en el regadío. Es sin duda un policultivo, como digo, que recuperaba las tradiciones musulmanas y que estaban basados precisamente en el regadío. Pero además, las modestas canalizaciones de riego se comparten con los señores que se reservan parte de su uso para disponer y explotar molinos harineros. A partir de este momento, el monopolio del molino lo retenía el señor y de ese monopolio obtenían saneadas rentas y los convertían en símbolos del poder señorial. El agua y el sistema de acequias heredado siguieron caracterizando el paisaje, pero su utilización recibió matices distintos. Conforme la frontera se fue trasladando más al sur y el peligro de ataques musulmanes se alejaba, la presión militar se aflojó, los campesinos crecieron en número y adquirieron mayor libertad en su organización y en su capacidad de gestionar su producción, y comenzaron a retomar más intensamente el cultivo de productos que permanecían como residuales de la época andalusí, que no se había perdido totalmente, como el olivo, el azafrán, prestando mayor atención a la producción de huerta, al tiempo que se aprovechaban de los espacios de monte y los campos segados para pasto de ganado lanar, convirtiendo el arriendo de las hierbas y la producción de lana en fuentes importantes de riqueza también interesantes para los señores. Las novedades introducidas permitían atender al mercado y a proponer una oferta con productos más variados y de mayor rentabilidad. De esta manera se introduce como tercer punto de interés, además de la tierra y el agua, la intervención del mercado en la transformación de la agricultura, especialmente la de regadío. La atención se centrará en obtener de los señores concesiones de mercados semanales y ferias anuales para poder acudir con sus excedentes, especialmente los de huerta que se repartían a lo largo de casi todo el año, pudiendo intercambiarlos con otros artículos y productos procedentes de las artesanías urbanas. Así pues, antes de acabar el siglo XIII, los campesinos, gracias a la agricultura de regadío, no solo se convirtieron en productores de excedentes demandados fuera de su entorno, sino en consumidores que reclamaban artículos de las artesanías, dando lugar a un comercio a media y larga distancia que beneficiaba a todos. Siguiendo más al sur, la historia de España va de norte a sur, siguiendo más al sur, en el ámbito valenciano, conquistado y repoblado desde mediados del siglo XIII, que constituía una región altamente irrigada en la época musulmana, el paso a dominio cristiano significó una intensificación mayor de los regadíos, con la apertura de nuevas acequias por iniciativa real y señorial. Así, por ejemplo, tenemos las construcciones de la acequia real del Júcar, impulsada por Jaime I, la de Villarreal, y un siglo más tarde la ampliación de la huerta de Alicante, buscando incrementar la producción, no siempre siguiendo el concepto y la fórmula andalusí,
sino potenciando el rendimiento de cereales, de la viña y el olivo, que son ya las tres, la tríada mediterránea principal que se sigue manteniendo, pero sin despreciar en absoluto la horticultura. La horticultura, que si bien no era tan apreciada por los señores, dadas las dificultades de conservación y conversión en renta, tenía salidas en los mercados locales. En este ámbito, el cambio de dominio alteró mucho la distribución de la población. Las antiguas alquerías, como centros comunitarios y autónomos de producción y gestión, que eran muy abundantes en la época andalusí, fueron concentradas en unidades mayores, quedando muchas de ellas despobladas y los nuevos colonos asentados en lo que se iban a llamar ya a continuación las pobles de nueva creación. Los datos son expresivos. En la huerta de Valencia, de los 200 asentamientos del tipo andalusí que existían a comienzos, en el momento de la conquista, solo quedaban 40 un siglo después. Es decir, apenas el 20% de los que había en la época andalusí. Al mismo tiempo, en esa misma zona, las huertas y el espacio agrícola explotado de forma comunitaria y compacta, que llegaba a reunir varios centenares de hectáreas, se fueron fragmentando en pequeñísimas explotaciones familiares que no llegaban a 10 hectáreas, distribuidas en varias parcelas. El espacio irrigado se amplió, pero en su mayor parte para dedicarlo sobre todo al cereal y la vid. Y lo curioso es que se le siguió denominando huerta, es decir, a pesar de que ya no había huertas tan apenas, se le siguió llamando huertas durante mucho tiempo. Lo cierto es que de esta forma el paisaje humano andalusí quedó borrado en esta región y el espacio agrario totalmente transformado, aunque manteniendo la tradición de regadío y la infraestructura creada para ello, en algún caso de nueva fábrica como hizo Jaime I. Tras este proceso de asentamiento y adaptación, en el siglo XIV se inició una fase de intensas intervenciones con actuaciones y resultados decisivos. La iniciativa partió de la monarquía, que impulsó una política primero de desecación y colonización de los marjales, en particular los de Valencia y la Albufera, con intervención de señores, monasterios y campesinos, construyendo diques, canales de regadío, de desagüe, de llegada de aguas a otras zonas, de redes de acequias, con el consiguiente incremento de la superficie cultivable de regadío, y a ella se dedicó ya productos más especulativos y ya no los extensivos de cereal y olivo. Y se recurrió a los conocidos de la época andalusí. Poco a poco se hicieron presentes a lo largo del siglo XIV los mercaderes y hombres de negocios de las ciudades, de los grandes centros, que orientaron la economía hacia la ganadería lanar, en los espacios de pastos y montes, y hacia los cultivos muy rentables como la caña de azúcar, que se extendió mucho en el siglo XV, el lino y sobre todo el arroz, que se comenzó a enviar en grandes cantidades hacia Italia, Alemania y el interior peninsular. Se introdujo el árbol de la morera para alimentar a los gusanos productores de seda, que se extendió por todo el territorio ocupando las mejores tierras por el precio que alcanzaba el alimento de los gusanos y la seda que producían esos gusanos, para atender una industria textil, la industria sedera, que estaba en alza y que también reclamaban un producto muy especial, muy particular, que es la planta pastel, que es una planta herbácea que sirve de mordiente y de colorante barato para la producción textil. Paulatinamente, en amplias zonas de la huerta se fue intercalando a su vez la plantación de naranjos, ya no como ornamento de jardines, sino como producto comercializable que desde comienzos del siglo XV fue extendiéndose por los mercados de Europa. La nueva agricultura se impuso definitivamente, lo que si por un lado significó una transformación del paisaje y de la sociedad, también provocó serios inconvenientes, ya que, por ejemplo, el mantenimiento de espacios encharcados para cultivar el arroz suponía un peligro para la salud de la población, por la proliferación de enfermedades, como por ejemplo el paludismo, lo que no se pudo impedir que los campesinos siguieran practicándolo y cultivándolo, a pesar de a veces prohibiciones reales
y de los municipios que se intentaba. El cultivo masivo de caña de azúcar y la instalación de ingenios para su tratamiento y obtención de azúcar suponía la extensión de sus plantaciones y obligaba a un consumo excesivo de leña que afectaba al mantenimiento del bosque y provocaba serios problemas de deforestación, hasta el punto que en determinados momentos se tuvo que recurrir a comprar un elevado número de árboles de los montes de Albarracín para atender a las atarazanas de Valencia que tenían que construir las embarcaciones reales para la guerra en el Mediterráneo. Lo mismo pasó con la intensa plantación de moreras, que hizo retroceder la producción de trigo, provocando la necesaria importación de trigo para el abastecimiento urbano. Normalmente la importación o bien marítima desde Sicilia o bien desde las tierras de Aragón. La introducción masiva de estos productos, impulsada por los intereses mercantiles, orientó durante siglos la actividad agrícola. Si seguimos un poco más hacia el sur, llegamos al Reino de Murcia, cuyo control fue llevado a cabo por castellanos y aragoneses en la segunda mitad del siglo XIII. Estamos en la época de Jaime I el Conquistador, que había ocupado el Reino de Valencia, de su yerno, Alfonso X el Sabio, que acaba de conquistar Sevilla y la Andalucía bética. Son años de rápidas expansiones cristianas, siempre problemáticas de defender y mucho más de repoblar por la cantidad de brazos que se necesitaban. En el caso de Murcia, esta fase repobladora culminó con la revuelta de los mudéjares de 1270, que significó una segunda conquista, provocando la salida masiva de los antiguos habitantes y, en opinión de algunos arqueólogos, las ruinas de los sistemas hidráulicos de irrigación. No es para tanto, pero sí que sufrieron algún deterioro. El sistema trazado, aprovechando, era un sistema en Murcia muy sofisticado y muy bien desarrollado, aprovechaba las aguas del río Segura, como hasta hoy día. Era uno de los más completos y complejos abordados por el mundo andalusí. Estaba formado por una serie de redes de acequias conectadas entre sí, dotadas de ingenios diversos para la elevación, algunos de los cuales sobre todo eran norias y algún otro ingenio muy sofisticado. Algunos de estos ingenios lograban salvar desniveles de hasta 8 metros, que son cantidades ya muy considerables, mediante una serie de artilugios muy sofisticados, ¿no? Esto significaba que se repartía el agua por una enorme superficie articulada por un número elevado de pequeñas parcelas de huerta atendidas por una población campesina perfectamente integrada. El núcleo de partida era un gran azud de derivación, todavía se llama azud de la Contraparada, del que derivaban dos grandes acequias, una a cada lado del cauce del río, que se ramificaban hasta límites casi capilares, formando un amplio sistema jerarquizado de acequias y azarbes hasta cubrir un espacio calculado para el siglo XIII de entre 5.000 y 6.000 hectáreas, con una población en torno a 45.000 habitantes, que se repartían en 75 términos o alquerías huertanas que disponían de media de 57 hectáreas de terreno para cada una de ellas, distribuidas entre unos 80 propietarios, lo que adjudicaba a cada uno un espacio de media hectárea en propiedad con los derechos de riego. Estaba todo perfectamente calculado para el agua que se disponía, para que fuera utilizado hasta la última gota. La conquista cristiana y los repartos sucesivos, llevados a cabo inmediatamente después de la expulsión de los mudéjares, supuso la colonización de las tierras y el desmantelamiento completo del sistema andalusí, con la expropiación a los antiguos propietarios, que se expulsaron. La nueva organización estaba ordenada por la monarquía, patrocinada por la monarquía, y prácticamente la infraestructura básica de regadío no sufrió daños, pero sí el deterioro de los ingenios más especiales y más sofisticados por falta de técnicos que los siguieran manteniendo en función, y porque además el sistema de riego y del uso del agua dejó de estar regulada por los propios regantes, que eran los que conocían lo que se necesitaba y cómo se necesitaba,
y se pasó a estar regida por normas dictadas por el Concejo Murciano en un libro de las aguas, que sí recogía en parte la tradición musulmana, pero se completaba con privilegios reales, principalmente de Alfonso X, y de un consejo de hombres buenos que resolvía los litigios surgidos en función de las nuevas concepciones. El cambio de cultivos fue muy lento. La producción, como en los espacios antes vistos, se inició con el predominio de la tríada mediterránea, es decir, trigo, olivo y vid, con el complemento muy notable de legumbres y hortalizas y árboles frutales, principalmente higueras, almendros, granados y algún otro, pero sin apenas novedades. A lo largo del siglo XIV, por las mismas razones que hemos visto que se produjo en las zonas valencianas, se fueron incrementando los cultivos exóticos para los cristianos, que eran mucho más especulativos, como el lino, el cáñamo, el arroz, la caña de azúcar, los árboles agrios y de morera. De todos ellos, la caña de azúcar no llegó a arraigar fuertemente debido a que se necesita un riego especial o un riego imprescindible precisamente en el verano, que era el momento en que el río, el Segura, tiene el mayor estiaje, con lo cual no era posible darles ese riego, con lo cual se tuvo que paralizar la expansión de la caña de azúcar. El arroz tampoco tuvo un gran desarrollo por la insalubridad que provocaba en la población, siendo los agrios y sobre todo la morera, el árbol de la morera, los que a partir del siglo XV impusieron un ritmo en la economía agraria de la zona, impulsando continuamente ampliaciones del espacio irrigado con la construcción de nuevos sistemas hidráulicos, que a partir del XVI marcarán ya definitivamente la evolución económica de la zona. Realmente en estas dos grandes zonas, Valencia y Murcia, el azúcar como edulcorante, que iba a sustituir a la miel en prácticamente todo el mundo, y la seda, que se incorporó al sistema textil industrial junto al algodón, pero sobre todo la seda, sin desplazar a la lana, por supuesto, fueron los productos que a fines de la Edad Media y durante buena parte de los siglos modernos dirigieron la economía de los territorios mediterráneos de la península, hasta que, pues nuevos lugares de producción con menores costes de mano de obra y mejores accesos en los transportes desviaron la atención del mundo mercantil y trasladaron sus centros a las islas atlánticas y al continente americano. Este traslado tuvo una primera parada en el archipiélago canario, empezando por la isla de Gran Canaria, y ya a raíz de la llegada cristiana y el consiguiente reparto de tierras tanto entre los participantes como entre los patrocinadores de la aventura del descubrimiento y colonización. Su cultivo se extendió enseguida por todas las islas que reunían las condiciones necesarias, sobre todo en lo tocante a disponer de agua para el regadío, para el riego y leña. Desde las primeras concesiones reales, que se referían a las mejores tierras de regadío, quedaba consignada la obligación de dedicarlas a la plantación de caña de azúcar inmediatamente, pues en caso contrario, pasado un tiempo, decaerían en los derechos. En las costosas operaciones de su cultivo, donde el riego jugaba un papel fundamental, así como los cuidados y tratamiento de la caña en las distintas fases de crecimiento y el posterior corte y tratamiento de la caña en los ingenios, se necesitaba abundante mano de obra, y es aquí donde entrarán brigadas de esclavos y libertos encargados de las tareas más duras. Se desarrolló ya en los siglos modernos y el salto hacia las nuevas tierras descubiertas se hizo ya dentro de la más pura economía mercantilista, poniendo en relación todos los centros neurálgicos de los negocios, siendo posiblemente el punto de arranque de la denominada economía mundo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante exposición, muy densa, muy llena de contenido. Abrimos, si les parece, un turno de preguntas por si alguien quiere intervenir, preguntar, hacer alguna observación. Si no, me lanzo yo directamente. Sí, ahí hay una pregunta. ¿Dónde se podría empezar a pensar o incluir
los aspectos de lo que ahora llamamos la sostenibilidad del medio hidráulico en los ríos, que en aquel momento se desarrolló como una fuente de riqueza, pero en la cual no se contemplaban esos aspectos. ¿Hay algo que tenga en algún momento alguna consideración a lo largo de la historia del uso de los recursos hidráulicos? En realidad es que la conservación no es que estuviera reñida con el progreso, pero sí que el mantenimiento era necesario porque estaba implícito también la supervivencia de los que vivían. Las avenidas de los ríos eran frecuentes, se construían defensas en las orillas y se procuraba regular las derivaciones, etcétera, etcétera, pero lo fundamental era sacar el máximo rendimiento a todo. En la Edad Media yo no he encontrado en ningún momento grandes medidas de protección de la naturaleza en este sentido, pero a lo mejor existían, sobre todo en la zona donde el agua era necesaria. A mí se me ocurre hacer una pregunta en relación con otras tierras situadas más al occidente, porque hemos ido viendo a lo largo de esta exposición qué sucede en el Valle del Ebro, en la costa levantina. Yo me pregunto, por ejemplo, y al principio ha citado al profesor García de Cortázar, ¿no?, que ha estudiado mucho, ¿no?, toda la repoblación desde el Cantábrico hasta el Duero. Es decir, cuando los reyes cristianos en el primer tercio del siglo X llegan hasta la frontera del Duero y ahí se constituye ya como una frontera estable, no tenemos noticia respecto al posible uso semejante o parecido al que hemos visto en otros territorios del Oriente, o no se ha investigado. O sea, da la impresión un poco como que en el mundo castellano el regadío parece que no existe, ¿no? ¿O es muy leve? Bueno, sí, las Cornago y las presas romanas están en Extremadura, o sea que... Y el acueducto de Segovia está en Segovia, o sea que sí que hay pero la necesidad es muchísimo menor. Es un territorio, es un espacio donde no se está viviendo unos espacios... sí que se vive en espacios de secano, pero están adaptados a la producción de los cereales de secano extensivos. Es otra forma de explotación de la tierra. Donde hay agua, una huerta, y donde no hay agua, pues lo que hay. Sí que hay espacios irrigados y utilización del agua, claro que sí. ¿Más preguntas? Sí. Los aspectos hubo un momento en el que está claro que la utilización de los recursos hidráulicos se implantó como supervivencia, ¿no? Pero ¿hay alguna constancia o documental de cómo se instruyeron luego otras implantaciones de regadíos, como fue en la época de Carlos III? Y no digo ya luego, por supuesto, con todos los sistemas de regadíos del Instituto Nacional de Colonización, ya en el siglo XX, ¿no? ¿Hasta qué punto hay se hicieron realmente estudios en aquel momento de lo que significó el uso de los recursos hidráulicos por parte de no digo civilizaciones, pero sí de culturas dentro de la península ibérica para implantar los regadíos en el siglo XVIII o luego en el XX? Sí, ¿no? Y en el XVII y en el XVI, claro que sí. Ahí lo que pasa que es son estudios que no tienen ya nada que ver ni con la Andalusí ni con la Edad Media. Son estudios muy las grandes transformaciones del siglo XX, por ejemplo, de los regadíos, pues transforman todo el paisaje de los lugares secos. Que si hay documentación, muchísima, pero no me pregunte.
ni la conozco ni tengo intención de meterme en ese berenjenal. Yo me quedo, he llegado hasta los Reyes Católicos y ahí pido ya socorro, que sigan los modernos. Jesús. Hola, buenas tardes. Lo primero, pues darle las gracias por la exposición y volviendo un poco a lo que decía el compañero, yo tengo también tengo muchas curiosidades después de haberlo oído, pero tengo sobre todo dos. Hay datos de la evolución de la ingeniería hidráulica desde a lo largo de los siglos, porque me ha llamado mucho la atención lo de la presa de Aguas Vivas, cuando ha explicado cómo la construyeron los romanos, que es casi como se ha construido en el siglo XX. O sea, la forma de construcción es prácticamente igual y me llama mucho la atención. ¿Hay más datos de eso, de la ingeniería hidráulica, de cómo evoluciona a la par que los regadíos? Supongo que sí. ¿Sí? Yo esa presa es que afortunadamente tuvimos un convenio con la Confederación Hidrográfica del Ebro y se creó un equipo de ingenieros especializados en presas, de aquí de Madrid y de Zaragoza, historiadores. Yo dirigí el equipo de historiadores, buscamos la documentación medieval y ellos hicieron las excavaciones y las perforaciones para ver la presa, cómo se había construido. Eso es lo que se hizo y por eso esa presa la tenemos perfectamente estudiada y en realidad hicimos el estudio desde el mundo romano hasta la Ilustración, es decir, hasta antes de ayer, ¿no? Hasta que ya la ingeniería moderna evoluciona. Y la sorpresa es precisamente esa, que es que en esa presa, que no es posiblemente la gran presa romana que se pueda conocer, pero es una presa que se ha conservado perfectamente, se llegó a la conclusión de que habían empleado unas técnicas absolutamente modernas y que podían haberse seguido manteniendo o utilizando en el siglo XIX, en el siglo XX posiblemente. Y de hecho la sorpresa fue cuando se pudo empezar a ver por las fases de sedimentación que lo que se decía que era una presa que se suponía que podía ser musulmana estaba perfectamente datada en el siglo I antes de Cristo aproximadamente, y que en uso durante 300 o 400 años primeros, luego parando, etcétera, etcétera. Yo no soy tampoco especialista del mundo romano ni lo quiero ser, pero los romanos creo que construían muy bien, los medievales también, es decir que las técnicas de construcción no tenemos que avergonzar a los hombres medievales con respecto a los romanos, es decir, la construcción de las grandes catedrales con unos arcos espléndidos de mucha altura han durado hasta hoy día, ¿no? Es decir, después de 700, 800 años todavía están de pie. Es decir, que las técnicas de construcción son conocidas, claro que sí. Y son dignas de admiración, porque hay que imaginarse esta presa en concreto, los bloques de piedra que tuvieron que trasladar y subir metros, pues no tienen nada que envidiar a las pirámides de Egipto, y el sistema es el mismo también. Bueno, yo haré también una pregunta, aunque no tiene que ver directamente con el regadío, pero sí con la domesticación de las aguas corrientes, y en cierto modo pues también puede ser útil para fomentar el regadío. Es lo relativo a la domesticación de los ríos, la navegación fluvial, que para el Ebro pues es muy importante. Para el Tajo también hay estos proyectos ya en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, de hacer navegable el Tajo entre Toledo y Lisboa, cosa que no llegó a ocurrir nunca, pero los dibujos que tenemos del curso del río están cuajados de presas y de canales de derivación para que puedan navegar las barcazas, y hay que suponer que de paso esos canales y esas derivaciones podrían servir para regar zonas próximas al río, o bien el caso desmesurado de esta presa en ruinas que hay cerca de Torrelodones, aquí en Madrid, y que pensaban
utilizarla como cabecera de un sistema de presas, utilizando el río Guadarrama, el Tajo, que llegara hasta el Guadalquivir y de allí al océano. Es decir, hacer navegable todo desde la Sierra Central hasta el Atlántico. No lo llevaron a cabo por el coste, por los problemas técnicos, y desde mediados del 18, del 19, porque la aparición del ferrocarril lo hizo innecesario. Pero bueno, en época anterior, ¿hay alguna relación o se puede establecer algún paralelismo entre los esfuerzos por hacer navegables los ríos y canalizarlos parcialmente por una parte y por otra el desarrollo de los regadíos? Bueno, la utilización del río, de los ríos, de las corrientes de agua como vías de transporte está inherente también a la necesidad humana, ¿no? Siempre que es muy sencillo transportar según qué materiales por el río, porque sin ningún esfuerzo, simplemente con la corriente, no hay que hacer nada más y que además se sabe dónde empieza y hasta dónde se quiere llevar. Esto está en función de que haya una cabecera que brinde un producto y un final que brinde un mercado para ese producto. Entonces sí que hay, pero los ríos medianos y grandes, sobre todo los grandes, son navegables desde la prehistoria, supongo. Y de hecho el Ebro es navegable en época romana, el Ebro es navegable en época musulmana y el Ebro es navegable durante toda la Edad Media y hasta el año 1933, me parece que era, o 35, los lignitos de las minas de Utrillas se trasladaban hasta Flix por pontones y barcas. El problema en un momento determinado es que los azudes, las presas prácticamente lo imposibilitaban, pero los azudes hacían muy difícil la navegación de las grandes embarcaciones, no de las pequeñas embarcaciones que podían utilizar portillos para salvarlos y demás, pero las grandes embarcaciones tenían grandes dificultades para superar los azudes de derivación importantes. Los azudes de derivación iban para las obras de regadío, pero también para los molinos molinos harineros y molinos draperos y hasta serrerías. Entonces sí que hay, y hay unas normativas que exigen, es decir, en un momento determinado la monarquía aragonesa tiene que intervenir para dar prioridad a las embarcaciones de navegación desde Zaragoza hasta Tortosa, de grandes embarcaciones de unos 30 metros de largas, que bajaban cargadas de lana, de trigo, de pieles y de otra serie de productos hasta el puerto de Tortosa y los alfaques, donde se cargaban en barcos para distribuirlos por el Mediterráneo. Y tiene que intervenir garantizando a los barqueros la prioridad en el paso e impidiendo que los azudes les prohibieran el paso o les impidieran el paso, o también las redes de los pescadores. Por eso se navegaba de día y no de noche, porque por las noches se aprovechaba para tender las redes de los pescadores y establecer, cerrar los portillos de los azudes para las canales de derivación. Y solo se navegaba durante el día. Es decir, hay una necesidad de poner en contacto, en poner en relación las dos situaciones, pero siempre el protagonista inicial era el riego, pero a partir de un momento determinado era el mercado, era el comercio, era el dinero lo que importaba. En el Ebro, por lo menos, yo lo he estudiado con bastante detenimiento y se hace así desde prácticamente desde mitad del siglo XII, en que la conquista de Tortosa y por los cristianos hace ya el curso del río totalmente cristiano, desde Zaragoza hasta Tortosa, se utiliza así, y hay unos peajes que establecen unas tasas por la circulación de las mercancías, etcétera, etcétera. ¿Y las aguas subterráneas de pozos, norias, cuándo empiezan a...? No.
realmente No lo sé. en la época de Yo musulmana no existían? yo creo que existirían. Porque Pero en eso Málaga, sobre todo hay vestigios de que ya los pozos, las norias existían. Pero eso, si difícil es encontrar vestigios de las obras de piedra, de los agujeros en el suelo. Madrid está lleno. El Sí, viejo claro, Madrid claro. está lleno Pozos, de pozos seguramente. Y en algún sitio, aprovechando ese estudio que hicimos con la Confederación y los ingenieros, vimos en alguno de esos puntos que he dicho antes, de Codo, Letux, etcétera, de Azuara, vimos que había unos pozos que no eran solo de conservación del agua, sino que eran de extracción de aguas subterráneas. Pero ubicarlos en el tiempo es prácticamente imposible. Es decir, pueden ser de hace 200 años o pueden ser de hace 800. Es muy difícil. Porque sí, bueno, pues se mejoran y se ponen, pero el uso de antiguo estaba garantizado, pero cuánto antiguo no lo sé. Pero sí, el agua subterránea tenía que existir y de hecho, bueno, pues las norias no solamente por tracción animal o humana, animal de 2 y de 4 patas, sino también por el aire, por el viento, también se utilizarían seguro. Hay un caso que has mencionado de pasada, que es en las Islas Canarias, Mm. el cultivo de azúcar que se hacía todo él con aguas subterráneas, a través de los canat, las traídas de agua desde la montaña, atravesándola horizontalmente, no verticalmente, era ese agua fósil la que se utilizaba para los ingenios azucareros. En las Canarias no había aguas, digamos, corrientes, no hay ríos. Claro. De manera que de otra manera no había podido. Que es también una tradición musulmana. Los canats, hay canats también en Aragón muchísimo y en Valencia. No, pero la tradición es natural. Es la fórmula natural, sean andalusíes o sean guanches. En Madrid lo que hay de las traídas de agua son canats, en realidad es lo mismo. Sí. Pero en Canarias es que es general, solo hay agua fósil. Y se necesitaba mucha agua para el azúcar. Sí, aquí en Madrid cuando se hicieron las excavaciones de la Plaza de Oriente, ahora ya unos 10 años más o menos, bueno, no solo de la Plaza de Oriente, sino aledaños, que luego se han puesto, en fin, para que la gente lo vea, las torres musulmanas, etcétera. Es muy notable la enorme cantidad de pozos que hay dentro de lo que es el subsuelo, de donde estuvo la primitiva Acrópolis de Madrid, ¿no? Hay una densidad impresionante, luego de túneles, de canales, todo ello destinado a la obtención de agua, ¿no? Es decir, el Madrid, que está en la altura de lo que es ahora la Catedral de la Almudena, de lo que hoy es en día el Palacio de Oriente, toda esa Acrópolis antigua. Evidentemente, en la zona del Manzanares era fácil obtener agua y había muchas huertas, etcétera. San Isidro Labrador, por ejemplo, trabajaba ahí. Pero en caso de asedio, en caso de conquista, y recordemos que la conquista de Alfonso VI, claro, ¿qué hacer ante una ciudad que no tiene fácil acceso al río? Pues están esas... Pero es una infinidad de pozos y de conducciones realmente impresionante, ¿no? Son todos del Madrid musulmán. Pues yo es que recuerdo que conocí a un arqueólogo que estuvo muy metido en estas excavaciones y nos comentaba la enorme densidad y complejidad de todas estas conducciones, ¿no? Para obtener agua, básicamente. Bien, ¿más preguntas al fondo tenemos? Buenas tardes, muchas gracias por la disertación, ha sido muy interesante. Pregunto, para el tema de las huertas en los monasterios, el monasterio cistercienses de Aragón, las canalizaciones de agua, ¿qué son? ¿De herencia romana o de herencia musulmana? O sea, los tratados. No, romanas no son. No. Son los usos tradicionales transmitidos por los propios campesinos que lo iban realizando. Lo que sí es cierto es que los cistercienses impulsaron muchísimo las obras, pero siguiendo, yo creo que son más bien siguiendo el modelo andalusí de los pequeños
obstáculos en los ríos, el reparto, eso, y potenciando que fueran los mismos campesinos los que lo organizaban a base de darles una serie de prerrogativas y de beneficios por la transformación de la tierra de secano en regadío y de la conversión de los campos de cereales en campos de vid. Es decir, lo potenciaban los propios monjes. Y bueno, el monasterio de Rueda, por ejemplo, todavía se conserva la gran rueda, una nueva, por supuesto, que subía varios metros el agua, etcétera, etcétera. Creo que había otra pregunta por ahí. Es que he anotado aquí una cosa, pero no me he quedado bien con el dato. Cuando en el siglo XIV empieza a intervenir la realeza y empieza a definir nuevas formas de utilizar los recursos, y se planteaba que había el arroz propiciaba los problemas de paludismo, y luego ha planteado algo sobre la caña de azúcar y la deforestación, pero no he entendido muy bien la relación en que cuál era el motivo por el cual la necesidad de enormes cantidades de leña para aplicar a los ingenios el calor para la producción. Para la producción. Ya. Entonces eso deforestaba los bosques. Sí. La leña, se necesitaba mucha leña. Ya. No es que se tuviera que quitar los grandes árboles, que se les arruinaba porque se utilizaba la leña. Entendido, gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay más? Bueno, pues vamos a dejar entonces aquí esta sesión dedicada a los regadíos y nada, reiterando una vez más las gracias a nuestro ponente y a todos ustedes por haber venido. Y ya solo nos quedaría, para culminar este ciclo, la conferencia que dará el profesor Aznar Vallejo el próximo jueves 15 de noviembre sobre los recursos del mar. Y con esto completaríamos todo este recorrido, ¿no?, sobre el medio ambiente en época histórica, en época anterior al mundo industrial, hasta el siglo XVIII, ese mundo agrario tradicional. Pues nada más, muchas gracias y les esperamos para el próximo jueves. Gracias.